Nos hemos preguntado por qué América es un continente tan subdesarrollado a comparación de otros continentes, principalmente en Latinoamérica, ya que en épocas anteriores se vio afectada por el narcotráfico, la violencia, entre otras, pero actualmente, como en muchas partes del mundo, al igual que en Latinoamérica, se ve afectada por la corrupción, la falta de administración de los recursos por parte de nuestros dirigentes, ya que nosotros mismos nos hemos centrado en elegir por lo que nos den y no por lo que hagan. Este mal también es acompañado por el narcotráfico, entre otras, cosa que ha llevado a que el sistema esté manejado por el gran capital de otras personas, principalmente narcotraficantes o grandes capos. Esto ha generado un mal social para nosotros, principalmente la falta de educación, la ignorancia y el deseo de conseguir todo fácil, por lo que muchas veces caen en redes de delincuencia, lo que genera pobreza, entre otros vicios que van dañando como tal la sociedad colombiana. Nosotros asociamos la corrupción con la política. Esto es debido a que la política es la única profesión pública, y al igual que existen ingenieros corruptos, abogados corruptas, personas corruptas, pero no solo es la política, ya que nosotros mismos podemos ser corruptos en el momento en que infringimos una ley, cuando nos pasamos un semáforo, cuando nos abrochamos el cinturón. Eso también hace parte de la corrupción, pero en general lo que nos afecta a todos es la corrupción política, ya que es la administración de nuestros recursos. Muchas veces en Latinoamérica se tiene conocimiento de esto, principalmente en Colombia, a nivel local, departamental y nacional. Esto hace que tengamos identificado el problema, pero muchas veces la opinión mundial no colabora con eso. Estados Unidos sabe, pero nunca nos ha ayudado, al igual que los bancos en Suiza, que son inmunes legalmente a cada país, cosa que hace que los delincuentes guarden el capital obtenido y no se preocupen por las leyes. Entonces, muchas veces la opinión internacional hace que no se pueda dar fin a esta parte de la corrupción, a corromper el estado de cada país, entre muchas otras cosas. Así que si no identificamos el problema y no lo solucionamos, es igual que no hacer nada. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, sí señor. Bueno, ¿qué opina usted frente a la corrupción en la política? La corrupción en la política. Siempre ha existido la corrupción en la política, desde que se vino la elección popular. Los candidatos utilizan dineros prestados. Luego, cuando están en la administración, tienen que responder por estos compromisos económicos que han asumido desde las campañas. Desde ese momento creo que viene la corrupción política. ¿Cree que la corrupción ha sido un factor importante en el poco desarrollo latinoamericano? Sí, afecta demasiado la economía de los países. En la parte de educación, en la parte de empleo, la parte de salud. Somos países subdesarrollados debido a que los recursos quedan en manos de muy pocas personas, los más allegados quizás a los presidentes, a los gobernadores o a los alcaldes. Además de la corrupción política, ¿considera que esta es muchas veces aplicada para nuestro diario vivir? ¿Por qué? Sí, a nuestro diario vivir nos afecta permanentemente, porque las oportunidades de empleo se dan quizás para algunos pocos. Los recursos también quedan en manos de muy pocas personas y no piensan en el bien de toda la comunidad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Luis, candidata a la alcaldía de Támara. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, ¿qué cree usted que ha sido factor importante al poco desarrollo de Latinoamérica? ¿Por qué? El factor importante sería para mí la corrupción. Casi a todos los países de Latinoamérica, pero en Colombia especialmente ahorita el desarrollo que a mí me parece es el TLC. Ese es un tratado de libre comercio que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que tenían acá en Colombia han llegado a la quiebra. ¿Por qué? Porque hace años compraban un par de zapatillas o un par de tenis en 150.000 pesos, ahora se consigue en 25.000 pesos. Entonces la gente pues prefiere la economía, ¿no? Bueno, ¿cuál relación considera que existe entre el capitalismo y la corrupción? Pues para mí casi no veo ninguna relación, porque como entendemos, el capitalismo es
amontonar dinero, ¿no? La corrupción por lo mismo, es la misma, casi la misma situación, pero la corrupción, eso más que todo ahorita en Colombia o en todos los países de Latinoamérica se ve más que todo en la parte política, en los políticos. Bueno, ¿existe algún mecanismo que regule la corrupción en nuestro país? En el momento sí, claro, existe, entre comillas, está la Contraloría y la Procuraduría del país, pero como todos estos entes que son nacional, también se dejan sobornar en varios casos, ¿no? Se dejan sobornar, entonces actualmente pues el que tiene el poder, el que tiene la plata, pues no hay ley para los que hay, la ley es para los pobres. Bueno, muchas gracias. Bueno. Para usted, ¿qué relación hay entre el narcotráfico y la corrupción? El narcotráfico para mí es el principal causante de la corrupción a nivel mundial, ya que trabaja grandes cantidades de dinero y corrompe los estados. ¿Cuáles fueron las principales razones por las que Colombia se ve afectada por el narcotráfico? Una de las principales y la mayoría de las razones son la baja educación, la marginación del Estado hacia los pueblos, hacia las comunas. Se formaron mucha prostitución, comercio de drogas, baja educación, y esto ha generado que las gentes quieran dinero fáciles para poder no hacer nada, ni seguir educándose, ni trabajar. Bueno, ¿cree que gracias al narcotráfico Colombia y Latinoamérica tiene una mala reputación a nivel mundial? Claro que sí, eso nos ha dejado muy marginados porque creen que todos los colombianos somos malas personas, que somos narcotraficantes, que no tenemos educación, que manejamos bandas, que importamos, que exportamos drogas, que traemos dineros, que somos malas personas. Por eso en muchos países, más en países europeos y también aquí en Latinoamérica, somos muy discriminados por esas partes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Muy buenas tardes, agradezco por invitarme a participar y igualmente para usted muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿qué factores socioculturales considera que existen para el gran auge del narcotráfico? Yo diría en primer lugar que uno de los factores socioculturales que más inciden es la falta de educación en los estratos 1 y 2 y en los sectores más marginados de la sociedad colombiana. Recordemos que el Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, todo lo que es el litoral pacífico ha sido una zona azotada por el narcotráfico, y lo que vemos es la falta de presencia institucional en este sector de la geografía colombiana. Allí encontramos pobreza extrema, encontramos niveles de educación muy bajos y la verdad la falta de oportunidades para todos nuestros jóvenes. Esto conlleva necesariamente a que se presente la oportunidad para aquellos grupos de narcotraficantes capturar, digamos, a estos jóvenes e introducirlos, digamos, a esta empresa que tanto le hace mal a la juventud y a la misma sociedad colombiana. Segundo, muchas veces este tipo de actos proliferan debido al escepticismo de la justicia. ¿Qué opinas acerca de esto? Se piensa si realmente que la justicia colombiana es inoperante. Yo pensaría que esto es una verdad parcialmente cierta. En el entendido que tenemos normas en el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal mismo que nos exigen el cumplimiento de unos términos legales. En esa medida, al darle cumplimiento a la ley, pues sí entrabaría, diríamos, la efectividad de la justicia. Yo pensaría que para derrotar este flagelo necesariamente se requiere de una reforma en la justicia para mayor efectividad y poder castigar y condenar estos actos que a mi juicio dañan ostensiblemente, digamos, la armonía y la paz en el Estado. Bueno, para finalizar, ¿en qué factores cree que ha afectado socialmente la corrupción a nuestro país?
La corrupción en sí misma afecta a toda la sociedad colombiana, afecta al Estado, porque si vemos que el Estado a través de sus servidores públicos se deja permear por el narcotráfico, necesariamente conlleva el debilitamiento del Estado, y al tener un Estado débil tenemos instituciones bastante débiles, por supuesto, y en esa medida pues el Estado pierde terreno en el aspecto de poder, soberanía y decisión. Bueno, muchas gracias. A usted, mi amor. Bueno, primero, ¿qué opina usted sobre los bancos internacionales donde los delincuentes pueden guardar su dinero impunemente? Hombre joven, yo digo que es muy fácil. De esos bancos no deberían de existir, porque esos bancos están apoyando el narcotráfico, porque allá van a dar los dineros calientes. Esos dineros calientes deberían de mandarlos para acá, para nuestro país, donde existe mucha pobreza aquí en Colombia. ¿Qué acciones drásticas tomaría usted para acabar con el narcotráfico y la corrupción? Muy sencillo, joven. Para acabar con el narcotráfico, yo diría y siempre he dicho, legalizando la droga. Cuando nuestros abuelos estaban vivos, ellos consumían el tabaco era perseguido como la marihuana. Legalizaron el tabaco, hoy en día no consume, la gente no consume tabaco, misma es la persona que consume el tabaco. ¿Y para la corrupción? Y para la corrupción, muy sencillo también, acabar con este bendito gobierno, porque este bendito gobierno es el que ha estado acabando con nuestro país. Colombia es un país muy rico, que toda la vida lo han robado y lo van a quitar. Entonces, para nosotros acabar con esa corrupción tenemos que acabar con este gobierno. Bueno, tercero, ¿se considera usted afectado por alguno de estos factores y por qué? Claro, me siento afectado, no solamente yo, sino mi familia. ¿Por qué? Por la inseguridad que hay en el país. Uno, muchas veces yo digo que debería uno de apoyar, por ejemplo, los ladrones, porque es que los ladrones tienen que robar porque en este país no hay trabajo. Entonces la gente tiene que robar. Entonces hay inseguridad en el país. Entonces, por eso le digo en la anterior pregunta, tenemos que acabar con eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy. Que si el narcotráfico dejara la influencia sobre la corrupción, sería una política justa y equitativa para todos los sectores de la sociedad. En base al libro, en tan solo 2 años sin corrupción, cambiaría la situación económica, social de toda Latinoamérica, ya que los recursos que son destinados para las manos de unos pocos serán utilizados para la comunidad, para mejorar la educación, la infraestructura, entre otros sectores que contribuyan a un mejor desarrollo de Latinoamérica y en especial de Colombia.